Hoy aprenderás la historia completa de la Biblia. Comprenderás tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, desde Adán en el jardín del Edén hasta la muerte de los discípulos de Jesús. Sin duda, al terminar este recorrido, no serás el mismo, amarás aún más la palabra de Dios. Esto, claro, solo ocurrirá si abres tu corazón a su mensaje. Si tienes dificultades para entender la Biblia, este contenido te ayudará. Al verlo, estoy seguro de que serás edificado e iluminado por las Escrituras. Todo lo que se enseña aquí está basado en el libro Panorama de la Historia Cristiana, escrito por. Todo comenzó en el principio, cuando solo existía Dios. Él nunca dejó de existir, pues es eterno. No tuvo origen, es el origen de todo. No fue creado, es el creador de todas las cosas. La eternidad es un atributo exclusivo de Dios. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En el sexto día, creó al hombre a su imagen y semejanza, y del hombre formado a la mujer. Adán y Eva fueron creados perfectos, puros e inocentes, con plena comunión con Dios. Vivían eliminados en el jardín como mayordomos de su creación. Sin embargo, cayó en pecado, y toda la humanidad fue arrastrada al abismo de depravación total. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Por envidia, Caín mató a Abel, convirtiéndose en el primer homicida y fratricida de la historia. Más tarde, nació Set, de quien surgió una descendencia santa que buscó a Dios. Pero la tierra se llenó de maldad y violencia. Dios decidió eliminar al hombre de la faz de la tierra, pero halló justo. P.A.G. Más tarde, Dios. Después de 11 años sin ver cumplida la promesa, Sarai, su esposa, entregó a su sierva Agar para que tuviera un hijo con Abraham. Nació Ismael, quien sería el padre del pueblo árabe, enemigo histórico de Israel. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios le prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar. Pero también le reveló que sus descendientes serían esclavos durante 430 años. Dios cambió su nombre a Abraham, padre de multitud. A los 100 años, Abraham tuvo al hijo de la promesa, Isaac, con su esposa Sara, de 90 años. Isaac se casó con Rebeca, quien, tras 20 años de esterilidad, tuvo gemelos, Esaú, padre de los edomitas, y Jacob, quien recibió el nombre de Israel y se convirtió en el padre de los israelitas. Jacob tuvo 12 hijos y una hija. Por medio de José, el penúltimo hijo, la familia de Jacob se mudó a Egipto. Allí, 70 personas se multiplicaron hasta convertirse en una gran nación. Tras 400 años, salieron de Egipto bajo el liderazgo de Moisés, con 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños, alrededor de 2 millones de personas. La peregrinación hacia la tierra prometida, que debía tomar 3 meses, duró 40 años debido a la incredulidad del pueblo. De los 12 espías enviados a explorar la tierra prometida, 10 trajeron un informe pesimista, incitando al pueblo a rebelarse contra Dios. Solo Josué y Caleb confiaron en el Señor y fueron los únicos de esa generación que entraron en la tierra prometida. Durante esos 40 años, el desierto se convirtió en un inmenso cementerio, donde murió toda esa generación incrédula. Tras los 40 años, hubo 6 años de conquista bajo el liderazgo de Josué. Aunque aún quedaba tierra por conquistar, Josué introdujo al pueblo en la tierra prometida, obedeciendo el llamado de Dios. Después de la muerte de Josué, comenzó un periodo de 330 años de gobierno teocrático, conocido como la época de los jueces. Fue un tiempo de inestabilidad espiritual, donde el pueblo hacía. Por su dureza de corazón, Israel fue oprimido por muchos enemigos, pero Dios levantó líderes para liberarlos y guiarlos, mostrándoles su. Después del periodo de los jueces, en el que líderes como Gedeón, Jefté, Sansón y Samuel marcaron la historia, llegó una nueva fase, la monarquía. El pueblo de Israel, al observar a las naciones vecinas, pidió un rey, rechazando así el gobierno directo de Dios. Samuel, el último juez, eligió a Saúl como el primer rey de Israel. Saúl gobernó por 40 años. Aunque comenzó con humildad, su reinado terminó en soberbia, crueldad, rebeldía y apostasía. Tras él, David se quedó con el trono, también por 40 años. David trasladó la capital de Israel de Hebrón a Jerusalén, fortaleció el reino y se convirtió en el rey más destacado de Israel. Fue un hombre según el corazón de Dios, a pesar de haber pecado gravemente contra Dios, su familia y su pueblo. Su arrepentimiento le valió el perdón divino, y de su linaje nació el Mesías prometido. Al morir, su hijo Salomón reinó en su lugar por otros 40 años.
Salomón pidió a Dios sabiduría, y Dios le concedió tanta sabiduría como riquezas. Su reinado fue notorio, caracterizado por la construcción del Templo de Jerusalén y un periodo de paz. Sin embargo, sus muchas mujeres desviaron su corazón hacia la idolatría. Solo en su vejez se arrepintió de sus pecados. Así, Israel disfrutó de 120 años de reino unido bajo Saúl, David y Salomón. Pero estos reyes también enfrentaron grandes caídas, Saúl en la hechicería, David en el adulterio y Salomón en la idolatría. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió. Roboam, su hijo, desoyó el clamor del pueblo que pedía alivio de los impuestos abusivos. La opulencia del gobierno salomónico había sido sostenida por el trabajo del pueblo, que aprovechó la transición para exigir cambios. Ante la negativa de Roboam, 10 de las 12 tribus se rebelaron y siguieron a Jeroboam formando el reino del norte, cuya capital fue Samaria. El reino del norte duró 209 años y tuvo 19 reyes de 8 dinastías distintas. Ninguno de estos reyes fue piadoso, todos se apartaron de Dios, siguiendo los caminos de Jeroboam. Este rey, temiendo que su pueblo buscara Jerusalén para adorar en el templo, construyó templos en Betel, Gilgal y Dan, colocando becerros de oro para que el pueblo los adorara como si fueran Dios. Los 19 reyes del reino del norte continuaron en la impiedad, alejándose de Dios. En respuesta, Dios levantó profetas como Amós, Oseas y Miqueas para denunciar el pecado de los reyes, la corrupción de los sacerdotes y la injusticia social. Estos profetas confrontaron valientemente los desvíos de la nación, desde los palacios hasta las aldeas, y llamaron al pueblo al arrepentimiento. Sin embargo, sus mensajes cayeron en oídos sordos. Durante el reinado de Acab, Jezabel introdujo la adoración a Baal, el dios cananeo de la prosperidad. En ese tiempo, Dios se levantó al profeta Elías, quien enfrentó y desenmascaró esta idolatría, demostrando el poder del verdadero Dios. Luego, Eliseo continuó el ministerio de Elías, llevando a cabo prodigios. A pesar de estas advertencias, Israel no escuchó a Dios. Finalmente, el Señor usó a Asiria como instrumento de juicio. Asiria, un imperio expansionista y cruel, invadió el reino del norte, llevando a su pueblo al cautiverio. Los asirios practicaban barbaridades, mutilaban cuerpos y apilaban cabezas en las puertas de las ciudades conquistadas para humillar a los vencidos. Tras deportar a los israelitas, el rey Sargón II introdujo otros pueblos en la región, creando una mezcla racial que dio origen a los samaritanos, enemigos históricos de Judá. El reino del sur, compuesto por las tribus de Judá y Benjamín, tuvo 20 reyes, algunos de los cuales fueron piadosos, como Asa, Josafat, Ezequías, Joás y Josías. Cada vez que un rey piadoso subía al trono, la nación prosperaba económica, moral, social y espiritualmente. Este reino, conocido como Judá, fue gobernado por una única dinastía, cumpliendo la profecía de que el Mesías vendría de la casa de David. Dios levantó profetas como Isaías, Miqueas, Joel, Sofonías y Jeremías para anunciar a Judá. Sin embargo, la nación también se corrompió profundamente, ignorando las palabras de los profetas. Como resultado, Dios disciplinó a Judá enviándolos al cautiverio babilónico. Así, el reino del sur, que había durado más de 3 siglos, llegó a su fin. Transcurridos 345 años, Nabucodonosor invadió Jerusalén en 2 incursiones. En la última, destruyó el glorioso templo y llevó al pueblo al cautiverio, dejando la ciudad en ruinas y bajo un profundo oprobio. Este cautiverio duró 70 años, tal como lo había profetizado Jeremías. Durante ese periodo, Dios levantó a los profetas Jeremías, Ezequiel y Daniel, quienes guiaron al pueblo en medio de la purificación de la idolatría. En este tiempo también surgieron las sinagogas como centros de culto. Cuando se cumplió el tiempo determinado por Dios, Judá regresó a su tierra. Babilonia había caído en manos del imperio medo-persa, y Ciro, anunciado por Dios 200 años antes de nacer, liberó al pueblo judío, permitiéndoles volver a Canaán. Este regreso ocurrió en 3 tandas, bajo Zorobabel, para reconstruir el templo, bajo Esdras, para enseñar la ley, y bajo Nehemías, para reconstruir los muros y reestructurar la vida política y espiritual del pueblo. Al comenzar la reconstrucción del templo, el pueblo enfrentó problemas. Primero,
los samaritanos ofrecieron unirse a la obra con intenciones desestabilizadoras. Al ser rechazados, comenzaron a amenazar al pueblo y escribieron al rey Artajerjes acusando a los judíos de conspiración. Ante esta persecución, la obra se paralizó por 20 años. Durante ese tiempo, el pueblo perdió el celo por la casa de Dios y se enfocó en embellecer sus propias casas, dejando el templo en ruinas. En ese momento, Dios levantó a los profetas Ageo y Zacarías, quienes llamaron al pueblo al arrepentimiento. Sus mensajes tuvieron un impacto profundo, y el pueblo retomó la obra con entusiasmo, concluyendo la reconstrucción del templo. Esto marcó un gran despertar espiritual, con restauración en las familias, el sacerdocio y un retorno sincero a Dios. 100 años después, una nueva generación surgió. Aunque el pueblo continuaba yendo al templo y ofreciendo sacrificios, ya no honraban a Dios. Traían animales ciegos, enfermos y lisiados como ofrendas, y despreciaban la mesa del Señor. Los sacerdotes dejaron de enseñar la palabra de Dios, los matrimonios se desmoronaron y el divorcio se volvió común. El pueblo ya no creía en el juicio divino, descuidando incluso la devolución de los diezmos. Aunque seguían frecuentando el templo, estaban lejos de Dios. En este contexto, Dios levantó a Malaquías, quien llamó al pueblo al arrepentimiento. Así se cerró el Antiguo Testamento, 400 años antes de Cristo. Tras Malaquías, comenzó un periodo de 400 años conocido como el silencio profético. Durante este tiempo se escribieron libros apócrifos y el Antiguo Testamento fue traducido al griego, dando origen a la Septuaginta. El imperio medo-persa cayó ante el imperio griego. Alejandro Magno conquistó naciones y difundió la cultura helenística y la lengua griega, que más tarde facilitarían la rápida expansión del Evangelio. Alejandro murió a los 33 años, y su reino fue dividido entre 4 generales. Entre ellos, los Ptolomeos de Egipto y los Seleucidas de Siria se disputaron el control de Israel. En este periodo, Antíoco Epífanes profanó el templo de Jerusalén sacrificando un cerdo en el altar, un acto abominable para los judíos. Esto desató la revuelta de los macabeos, liderada por Judas Macabeo, quien logró la victoria tras un largo y sangriento conflicto. Más tarde, en el año 63 a.C., Pompeyo conquistó Jerusalén, y los romanos pasaron a dominar Israel. Herodes el Grande fue designado como rey bajo el dominio romano. Aunque fue un gran administrador, ampliando y embelleciendo el templo de Jerusalén, construyendo el puerto de Cesarea y fortaleciendo el comercio internacional, era un hombre inseguro y violento. Su temor a perder el trono lo llevó a cometer atrocidades. Se casó 10 veces y tuvo numerosos hijos, pero eliminó a cualquiera que percibiera como una amenaza. Por ejemplo, mandó matar a los nobles de la familia de su esposa Mariamna, y cuando su sobrino Arquelao, a quien había nombrado sumo sacerdote, ganó popularidad, lo ejecutó. También ordenó la muerte de sus 2 hijos enviados a Roma para estudiar, temiendo que conspiraran contra él. Antes de morir, Herodes juró que debía haber luto en su funeral, por lo que ordenó ejecutar a nobles de Jerusalén. Herodes fue el hombre que, al enterarse por los magos del nacimiento de un niño en Judea destinado a ser rey de Israel, se alarmó profundamente. Su paranoia lo llevó a ordenar la masacre de los niños menores de 2 años en Belén. Herodes murió alrededor del año 4 a.C., marcando el fin de una era de opresión y violencia en Israel. Tras la muerte de Herodes el Grande, su reino fue dividido entre 4 de sus hijos. Arquelao, uno de ellos, gobernó sobre Judea, Samaria y Edom, pero su pésima gestión llevó a los judíos a solicitar a Roma su destitución. En respuesta, Roma estableció un procurador para gobernar directamente Judea. En este contexto, Poncio Pilato asumió como gobernador, marcando una etapa de opresión bajo el dominio romano y herodiano. Esta situación política y social despertó en el pueblo judío una ferviente esperanza en la llegada del Mesías, un líder que los liberaría de la servidumbre. Fue en este tiempo que Jesús, cumpliendo las profecías bíblicas, nació en Belén de Judea. El Verbo eterno se hizo carne, habitó entre los hombres lleno de gracia y verdad, y llevó sobre sí el dolor, las lágrimas y los pecados de la humanidad, para luego resucitar en gloria. La cultura helenística y el dominio romano, junto con las tradiciones judías, jugaron un papel clave en la preparación para la venida del Mesías.
Durante la persecución de Herodes, José y María huyeron a Egipto con el niño Jesús, regresando a Nazaret tras la muerte del rey. Allí, Jesús creció como hijo de un carpintero, hasta que, a los 30 años, inició su ministerio tras ser bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. En el Jordán, mientras oraba, los cielos se abrieron, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, mientras el Padre declaraba: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Lleno del Espíritu Santo, Jesús fue llevado al desierto, donde ayunó 40 días y fue tentado por el diablo. Sin embargo, usando la palabra de Dios como espada, Jesús venció al tentador. Desde el desierto, Jesús regresó a Galilea y Nazaret, donde leyó en la sinagoga el pasaje de Isaías que anunciaba su misión: predicar, sanar y liberar. Llamó a 12 hombres, sus apóstoles, a quienes discipuló y entrenó. Recorrió Galilea, Perea, Samaria y Judea, predicando en sinagogas, templos, aldeas y al aire libre. Sanó a enfermos, alimentó a hambrientos, dio vista a ciegos, levantó a paralíticos, purificó a leprosos, liberó a poseídos y resucitó a los muertos. Jesús fue la suprema revelación de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Su misión estaba clara: morir para que otros pudieran vivir. Según el apóstol Pablo, Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, cumpliendo las Escrituras. Su muerte no fue un accidente, ni su resurrección una sorpresa. En la cruz, aplastó la cabeza de la serpiente, triunfó sobre los poderes malignos y consumó la redención. Antes de ascender al cielo, Jesús instruyó a sus discípulos a esperar en Jerusalén la promesa del Espíritu Santo. En Pentecostés, el Espíritu descendió con poder y la iglesia explotó en crecimiento. Multitudes se unieron y el Evangelio comenzó a expandirse. Sin embargo, la iglesia permanecía limitada a Judea hasta que una persecución dispersó a los creyentes, quienes llevaron el mensaje a otros lugares. Felipe, uno de los diáconos, predicó en Samaria, rompiendo barreras de enemistad. Los samaritanos, al escuchar y ver los milagros de Dios, se alegraron y recibieron el Espíritu Santo por la imposición de manos de Pedro y Juan. El Evangelio también alcanzó a los gentiles, marcando un hito con la conversión de Saulo de Tarso en el camino a Damasco. Más tarde, la iglesia de Antioquía en Siria se convirtió en el centro de las misiones. Desde allí, Bernabé y Saulo emprendieron el primer viaje misionero, estableciendo iglesias en Galacia y nombrando líderes locales. En su segundo viaje, Pablo y Silas plantaron iglesias en Macedonia y Acaya, incluyendo Filipos, Tesalónica y Corinto. Desde Antioquía, Pablo escribió cartas a las iglesias, fortaleciendo su fe. En su tercer viaje, Pablo permaneció 3 años en Efeso, donde escribió cartas a Corinto y estableció iglesias en toda Asia Menor, como Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea y Colosas. Durante este tiempo, Efeso, con su famoso templo de Artemisa, fue testigo de un gran movimiento de conversión al cristianismo. A causa de una hambruna, Pablo organizó una colecta entre las iglesias gentiles para ayudar a los pobres de Judea. Sin embargo, al regresar a Jerusalén, fue arrestado y llevado a Cesarea, donde permaneció 2 años bajo custodia, enfrentando acusaciones de los judíos. Ante el riesgo de ser entregado al Sanedrín, Pablo apeló a su ciudadanía romana para ser juzgado en Roma. Durante el viaje a Roma, Pablo enfrentó un naufragio, pero milagrosamente, todos los pasajeros sobrevivieron. A pesar de las adversidades, Pablo continuó su misión, proclamando el Evangelio y fortaleciendo a las iglesias, demostrando que ni las cadenas ni las tribulaciones podían detener el avance del reino de Dios.